Continuamos con la cobertura del primer encuentro de medios regionales UNED 2024 y ahora en una conversación con Noelia Esquivel del medio La Voz de Guanacaste. Ya Noelia pasó por el espacio de la charla, a toda la plenaria en este encuentro de medios. Y bueno, pues queremos saludarla, Noelia, y además conversar un poquito más del medio, ¿verdad? 15 minutos no fueron suficientes para comprender con mayor profundidad La Voz de Guanacaste. Entonces, bueno, primero que nada, sea bienvenida. Gracias. Usted mencionaba en la charla que La Voz de Guanacaste, bueno, es un medio que tiene más de 20 años y que Sí, en su momento era un periódico impreso y se emitía cada mes, ¿verdad? cada mes. ¿Cómo fue ese cambio de la versión impresa a la versión digital? Y qué, digamos, qué tanto varió no solo el formato, ¿verdad? Si hubo algunas variaciones de contenido y estructura de la empresa y demás. Ujú. Sí, realmente, digamos, fue bastante retador para nosotros porque siempre hemos tenido el sitio web, o sea, siempre habíamos sido tanto un periódico impreso como un medio digital. Entonces la dinámica de reporteo de nosotras, las personas periodistas, estaba muchísimo más enfocada en sacar el producto físico, ¿verdad? La Voz era un periódico impreso mensual que, como todavía lo hacemos, cuidamos mucho en la estética. O sea, era un periódico muy lindo además. Eh, Siempre hemos tenido la característica, por el modelo de negocio de La Voz, que no está como demasiado lleno de publicidad. Entonces cuidábamos mucho todo, ¿verdad? La configuración de las fotos. Era bien interesante y la dinámica del medio era muy distinta, o sea, nos quedábamos así trabajando súper tarde montando el periódico para que al día siguiente mandarlo a imprimir, ¿verdad? Y todos los esfuerzos editoriales estaban focalizados en esa producción mensual. Pues cuando cae la pandemia, tuvimos que dejar de imprimir, o sea, fue un golpe bastante fuerte porque no, sacamos nuestro último periódico y no sabíamos que iba a ser el último. Pero simplemente tuvimos que reducir muchísimo los costos y ya imprimir es súper caro, la verdad. Entonces tuvimos que dejarlo y transicionar únicamente a hacer un periódico digital o un medio digital. Y con eso, además, obviamente la dinámica del equipo cambió mucho. Empezamos a hacer un periodismo un poquito más acelerado, pero realmente La Voz siempre ha sido de un periodismo reposado, llamamos, ¿verdad? Un periodismo lento que profundiza, pero ya no era como que hacíamos como producción de mes a mes, sino que empezamos a hacer producción de semana a semana. Y con eso además tuvimos muchísima más oportunidad para potenciar algo que no hemos tenido tanto espacio, que eran las redes sociales, ¿verdad? Nosotros producíamos el impreso, subíamos las notas a lo digital, se compartían en las redes, pero no había realmente como estrategia de redes. Y eso fue algo que en la pandemia tuvimos que empezar a hacer, al punto de que, digamos, diversificado las redes sociales que tenemos. La última que abrimos fue TikTok, ¿verdad? Que ha sido también bien retador porque es otro lenguaje que además es muy juvenil y en La Voz yo soy la persona más joven del equipo, y no soy tan joven, entonces como que todavía tenemos que aprender un montón sobre ese lenguaje, ¿verdad? Para poder mejorar la forma en la que nos desenvolvemos en TikTok, pero también otra red social que abrimos recién fue WhatsApp, como el canal de WhatsApp para, ¿verdad?, enviarle directamente a la gente las noticias por su teléfono. Pero hay otra particularidad que también Noelia mencionó en la charla y es que su público meta tiene diversidad, no solo etario, sino también en el tema del idioma, porque La Voz de Guanacaste también tiene su versión en inglés. Entonces yo quisiera preguntarle a Noelia, ¿cómo es esto, verdad? Si los contenidos en inglés son los mismos o si hay notas específicas para el público anglosajón. Y no sé, bueno, ese público anglosajón es aquellos que residentes de Guanacaste. ¿Cómo han manejado este tema? Tiene que ver mucho con la historia de La Voz. La Voz nació como La Voz de Nosara en el 2002. Entonces nació en una comunidad que si ahorita está, digamos, es muy diversa en cuanto al origen de sus pobladores, en ese entonces también lo era, ¿verdad? Entonces siempre ha sido un medio bilingüe que trata de llegarle, ¿verdad?, a estas personas también extranjeras que se vienen a vivir, sobre todo eso, ¿verdad? Hay visitantes en Guanacaste, pero sobre todo tratamos de involucrar a las personas que se vienen a vivir porque estamos convencidas y convencidos de que es necesario que se informen también para que contribuyan, ¿verdad?, al progreso de las comunidades, ¿verdad? En la medida que estén informados, también pueden involucrarse en la toma de decisiones que mejoren la calidad de vida de ellos mismos, pero de todas las personas.
Entonces, así ha sido desde entonces, ¿verdad? Un medio de comunicación bilingüe, ahí con todas sus transformaciones que hemos tenido del impreso al digital. Eh, y en cuanto a los productos, sí procuramos que absolutamente todas las notas sean traducidas, ¿verdad? Sea algo muy hiperlocal o no. Siempre tenemos dos traductoras, digamos que no están incluidas como en este conteo del equipo, digamos, de base que tomamos en cuenta, pero sí ellas son dos traductoras que ya llevan con nosotros muchísimo tiempo. Una, de hecho, fue periodista en La Voz. Y lo único que no, digamos, es como bilingüe son ciertas redes sociales, por ejemplo Instagram y TikTok, son como redes sociales que sí mantenemos únicamente en español porque, al menos en la producción, pero bueno, ahorita como con el avance también y las herramientas que tienen, por dicha, los contenidos se traducen automáticamente. Entonces sabemos que hay gente, digamos, que habla inglés, ¿verdad? Que está igualmente logrando consumir los contenidos a pesar de que solo los subimos en español. Muy bien, yo quisiera también ahora abarcar otra palabra clave que dijiste en la presentación, y es el fotoperiodismo, ¿verdad? Para quienes quieran un poquito adentrarse en esto, ¿qué es el fotoperiodismo? Y si, digamos, ha aportado también en esta estrategia de llegarle a públicos más jóvenes, ¿verdad? A través de que la fotografía hable del tema y ilustre el tema del que se quiere informar, ¿verdad? También tomando en cuenta el tiempo de consumo de contenidos de texto, ¿verdad? Que quizá a veces la gente sea más reticente de eso, ¿verdad? No sé si va por ahí la estrategia, pero un poquito que nos converse sobre el tema del fotoperiodismo. Sí, nosotros estamos convencidos del poder que tienen las imágenes y lo cuidamos muchísimo, ¿verdad? Como a nivel visual, absolutamente todo lo que utilizamos en videos y en las fotos mismas que ilustran otro tipo de contenidos como reportajes, ¿verdad? Son demasiado bien cuidados. Así es desde que yo llegué a La Voz, que fue hace 7 años, ya de por sí, o sea, siempre ha habido un fotoperiodista o una fotoperiodista. Cuando teníamos el impreso, hacía en el periódico mensual un fotoreportaje al mes, siempre había un fotoreportaje y era súper querido por la gente, ¿verdad? O sea, digo, ese tipo de contenido, ¿verdad? Como que visualmente la gente conecta mucho, ¿verdad? Más que con los textos, que cada vez sabemos que la gente lee menos y evita las noticias por un montón de razones, pero justo también porque el estar leyendo no es como la forma en la que la gente ahorita busca comunicarse, ¿no? Entonces, la parte visual sigue siendo como bastante fuerte en nosotros. Tenemos eso es bien importante, tenemos este fotógrafo, ¿verdad? César Arroyo Castro es el fotógrafo de La Voz de Guanacaste, pero es brillante también escribiendo, ¿verdad? Entonces, y reporteando. Entonces tenemos esa ventaja de que César produce historias muy buenas, digamos, de muchos sentidos, no solamente visuales, sino de contenido realmente muy relevante. Y todavía, digamos, hoy en La Voz de Guanacaste, entonces producimos fotoreportajes, pero ahora para el medio digital, ¿verdad? Noelia ha hablado de Instagram, TikTok, canal de WhatsApp. Tenemos newsletters también. Ok, boletines y también el tema de la página web, ¿verdad? Que es el tronco principal, digamos, pero que esas ramas, esas ramificaciones que hemos hablado, que son redes sociales, digamos que la historia principal que está en la web se cuenta desde diferentes matices y ámbitos de la noticia a través de esas ramificaciones. Eso es el concepto transmedia, ¿verdad? Entonces quizá un poquito profundizar en esto, ¿no? ¿Cómo generan esta noticia principal y cómo deciden qué elementos de la noticia deben ir a Instagram, qué elementos deben ir a TikTok y a las otras redes? Es como una ingeniería, ¿verdad? Es como arquitectura un poco, porque sí implica mucho sentarnos, nuestra dinámica de sentarnos, pitchear una historia, o sea, hacer un pitch, una propuesta, que ahí tiene que estar lo medular, ¿verdad? Porque esta historia es relevante en este momento. Y ya después de ahí es bien interesante como el intercambio de ideas que generamos, porque todas las personas del equipo nos involucramos. Entonces yo llego y propongo una historia y el fotógrafo dice, visualmente esto puede funcionar, y el ilustrador / diseñador dice, esto también podemos aportarlo desde una ilustración, ¿verdad? O desde un diseño gráfico que podamos hacer. Y así como que entre todos vamos construyendo un poco los elementos, ¿verdad? Como del rompecabezas que tenemos. Nos vamos a reportear la historia y ya después es
es increíble cómo el reporteo es solo como un pasito de todavía un montón de cosas que faltan, ¿no? Porque lo que les contaba en la conferencia es que muchas veces si nos dedicamos solo a reportear, pero no logramos llegar a hacer que ese contenido llegue a las comunidades, el trabajo está medio completo, no está completo, ¿verdad? Nada hacemos con publicarlo en la web y que quede ahí. Entonces, como hemos aprendido cuáles son digamos, los caminos que funcionan en cada red social. Y eso es lo que hacemos, ¿no? Como en medio del reporteo de la historia, cuando ya sabemos qué es lo que vamos a escribir, qué vamos a publicar en la web, es, ok, entonces ahora cómo nos mandamos a distribuir esto por todas las redes sociales, ¿verdad? Y es eso, es una ingeniería, o sea, hay una cosa como los copies, ¿verdad? Que son estos textitos que se usan para publicar cuando compartís un enlace, digamos, del sitio web de La Voz en Facebook, por decir una red social, varía mucho. No es lo mismo lo que publicamos en el copy de Facebook que lo que publicamos en el copy de X, ¿verdad? O lo que va en Instagram. Entonces es realmente una ingeniería que nos toma mucho trabajo, pero que es lo que finalmente nos ha funcionado. Y en esa línea, ¿cuál es el papel de la audiencia? Porque hay interacción, ¿no? O sea, a una publicación de Instagram sobre el reportaje fuerte sobre el racismo, por ejemplo, ¿qué trabajan o cómo aprovechan las interacciones del público? Somos demasiado de escuchar a la gente. Digamos, en La Voz tenemos esta prioridad que es, sabemos que sí, los números son importantes, pero para nosotros no es lo más importante. Nosotros a nivel de impacto medimos otras cosas. Medimos, por ejemplo, si un tema está calando o está siendo conversado entonces en una municipalidad, por ejemplo, si publicamos algo sobre una municipalidad, que en el siguiente consejo municipal hablaron de eso. Eso para nosotros es muchísimo más valioso que si la nota tuvo 1000 likes, por ejemplo. Entonces, esa interacción con la gente es demasiado importante. Yo siempre le paso, cuando conozco gente que nos dicen como que siguen, ¿verdad? Nuestro trabajo es como, cuéntenos todo lo que hacen con lo que hacemos. O sea, todo lo que ustedes hacen con lo que nosotros publicamos. Porque es lo que nos hace como tomarle el pulso a ver si nuestras historias están siendo relevantes o no. Y recuerdo, por ejemplo, que cuando publicábamos el impreso, llegaban muchas maestras y maestros y nos contaban cómo lo usaban el periódico en las clases de inglés para ver traducciones, ¿verdad? Y eso es súper lindo. Entonces, nos importa muchísimo escuchar lo que nos dicen en los comentarios las personas. Dichosamente, digo dichosamente porque es lo que nos permite prestarles atención. No somos como un medio de comunicación masivo que recibe miles y miles de comentarios en cada publicación, entonces tenemos la oportunidad de ir uno por uno, chequeando qué es lo que la gente dice. Cuando nos escriben a cualquier red social, le prestamos mucha atención. Creo que en esencia lo que pasa es que creemos mucho en la comunicación bilateral y sabemos que solo como desde nuestras posiciones no podemos construir comunidad, ¿verdad? Que es finalmente lo que queremos hacer. Bueno, muy interesante porque hay una construcción de sus propias métricas, no solo las que dan digamos, el servicio de software o ¿verdad? Lo de Google y otros servicios que existen, sino que también otros niveles de incidencia que no existen métricas para eso, o sea, para saber si se habló en el consejo, si la noticia tuvo relevancia para una decisión política en alguno de los cantones de Guanacaste. Así que tomen nota los medios de otras regiones, ¿verdad?, sobre este tipo de métricas y para eso estamos aprendiendo acá. Cerramos la entrevista con Noelia preguntándole sobre la articulación, ¿verdad?, porque sabemos que han habido trabajos conjuntos con otros medios y queremos, digamos, que a partir del ejemplo que queremos escucharte, otros medios, digamos, se sientan motivados a realizar trabajos conjuntos, que por ahí va el espíritu del encuentro de medios regionales de hoy. Entonces, quizá, Noelia, conocer el mejor ejemplo o el mejor caso de éxito, digámoslo así, con palabras clichés, de lo que hizo La Voz de Guanacaste con otros medios en alguna investigación de fondo. Les puedo contar la historia que publicamos hace 2 años que tenía que ver con los derechos de las personas menores de edad en Costa Rica y específicamente las personas migrantes, ¿verdad? O sea, hay muchos niños y niñas migrantes, sobre todo nicaragüenses, que viven en este país y que es mentira que, como el Estado nos dice, tienen todos sus derechos garantizados, de acceso a la salud, de acceso a la educación, ¿verdad? Entonces queríamos ver esa historia y, como saben, bueno, Guanacaste es una provincia fronteriza, entonces teníamos como la oportunidad de ir a ver cómo es que se vive justamente el cumplimiento o no de esos derechos en la población, en la niñez y en la juventud.
en la Cruz de Guanacaste, pero nosotros reconocemos que también nuestro campo de movimiento es limitado, ¿no? O sea, como todos, ¿verdad? Llegamos hasta cierta audiencia, llegamos hasta cierto territorio y creemos mucho en la colaboración para amplificar los mensajes y para amplificar las investigaciones y los resultados que tenemos. Entonces, en ese entonces nos aliamos con Confidencial de Nicaragua, que es un medio que trabaja en el exilio desde acá de Costa Rica y con quienes hemos hecho otro tipo de trabajos que también tienen que ver con poblaciones migrantes, que es un eje temático de La Voz. Y nos aliamos también con Interferencia de radioemisoras UCR, que entonces nos permite justamente abarcar, por ejemplo, Guanacaste, que es el territorio nuestro, ¿verdad? Nos permite llegar a población nicaragüense, que era nuestro interés, que está aquí en Costa Rica, pero que también sigue allá desde Nicaragua. Y además podíamos posicionar temas de la mano de Interferencia en San José, ¿verdad? Donde lastimosamente se siguen tomando muchas de las decisiones que impactan a las regiones. Entonces, nosotros creemos muchísimo en el periodismo colaborativo y además en el periodismo local. Muy bien, ahí escucharon el ejemplo que da Noelia Esquivel de un caso exitoso, ¿verdad? De articulación, de vinculación entre medios y de la posibilidad de coproducir, que eso es bastante relevante, donde el alcance de mi medio ya no dé más, ¿verdad? Entonces puedo expandir las fronteras de mi medio mediante la articulación. Noelia, muchísimas gracias por estar en el encuentro de medios regionales y por la charla que diste ahí a toda la audiencia. Sí, un placer, de verdad. Muchas gracias por la invitación. Gracias y continuamos con más del primer encuentro nacional de medios regionales UNED 2024.